Buenas noches, mi nombre es Soledad Jarquín Antonio, estudio en el Instituto Universitario de las Américas y el Caribe en la especialidad de la enseñanza de las ciencias naturales. Curso la asignatura de Biología Celular y Molecular dirigido por la doctora Cintia Guadalupe Rangel Sandoval. En esta ocasión voy a hablar de la actividad 2 que corresponde a la célula, su organización, transporte y señalización. Por tal motivo, hago un comparativo de la célula animal y vegetal. Estas son células eucariotas. Están compuestas por un sinfín de organelos, como el núcleo, el nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, los lisosomas, el citoesqueleto, las mitocondrias, citoplasma, ribosomas, el complejo de Golgi y la membrana plasmática, que comparten las dos células, animal y vegetal. En la célula vegetal se encuentra la gran vacuola central y la pared celular, que originan el sostén y rigidez de las plantas. Los cloroplastos dan el color verde de las plantas y generan el proceso de fotosíntesis. En el caso de la célula animal están los centriolos y las vacuolas. Asimismo, voy a hacer un comparativo acerca de la célula eucariota animal y el ser humano, puesto que es el tipo de células que contiene este organismo multicelular, porque está compuesto de muchas células. Células como los óvulos, los espermatozoides, las neuronas, los leucocitos, los eritrocitos, entre otras muchas células más que cumplen una función determinada. Estas células, dentro de ellas va inmerso el ADN. El ADN, que es la información genética que tiene todo ser humano y que tiene una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque la célula vive gracias al ser humano y el ser humano funciona en condiciones óptimas si esta célula lleva a cabo sus funciones de manera adecuada. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es la información genética. Es conocida como el conjunto de genoma que existe en forma de ácido desoxirribonucleico. Todas las células contienen el ADN. Todas tienen las instrucciones necesarias para dirigir el crecimiento y desarrollo de las células, para moldear a un organismo y para mantener estas células en funcionamiento mientras el individuo viva. Durante el ciclo de la célula, el ADN lleva a cabo la replicación, que consiste en la copia del ADN durante el desarrollo y también durante el crecimiento y la reparación, la cual debe garantizar que las instrucciones contenidas en el ADN pasen fielmente de una generación a otra. Dentro de esta organización celular también el ADN cuenta con bases nucleotídicas que se organizan en secuencias específicas para formar genes. Existen genes que codifican proteínas y que llevan a cabo las funciones de las células en consecuencia del organismo. ¿Cuáles son los componentes básicos del ADN? Como mencioné, están compuestos por bases nitrogenadas. 2 se derivan de la purina, un heterocíclico, y aquí hablamos de la adenina y la guanina. Y 2 pirimidina, un anillo hexamérico, aquí entra la citosina y la timina. El ADN es una estructura y su esqueleto está formado de fosfatos y desoxirribosa. Esta última, el azúcar, es un carbohidrato de 5 carbonos conocido como pentosa y está unida a una base nitrogenada. Puede ser guanina, citosina o adenina y timina, las cuales interaccionan para formar la estructura de doble hélice y darle estabilidad. Dentro de la organización celular, el material genético básico es idéntico en todas las células somáticas de una persona. Estas están compuestas de proteínas. Las proteínas que hay en las células difieren según el tipo celular.
Un ejemplo de ello son los hepatocitos, que requieren un conjunto de enzimas para llevar a cabo funciones metabólicas, y los osteocitos, que requieren principalmente proteínas que forman estructuras de sostén. La organización física consiste en que el genoma está incluido dentro de dos compartimientos diferentes. Uno es el núcleo y el otro la mitocondria. El núcleo contiene de 20.000 a 25.000 genes codificados en el ADN, los cuales se encuentran repartidos en una serie de cromosomas lineales dentro del núcleo. Ahí está la información del material genético materno y paterno. En el ADN mitocondrial contiene 37 genes que son esenciales para el funcionamiento normal de la mitocondria y su origen es exclusivo de la madre. Dentro de la organización del ADN nuclear eucariota, estas se asocian con diferentes proteínas que juntas forman una estructura compleja, la cromatina, que realiza las numerosas configuraciones de la molécula de ADN y los tipos de control. Ahí las histonas son cromatinas que están compuestas por moléculas de ADN bicatenario, muy largas, una masa casi igual de proteínas básicas, que son muy pequeñas y denominadas histonas. Este es un grupo heterogéneo de proteínas básicas muy relacionadas, ricas en arginina y lisina, y constituyen la cuarta parte de los aminoácidos. ¿Cómo se empaqueta el ADN? Hay un empaquetamiento que va desde la primera fase, que es la metafase. Es la etapa de la mitosis durante el ciclo celular, en la que el ADN se condensa al máximo y ahí tiene lugar al menos 4 niveles de empaquetamiento. Con los nucleosomas se construyen los órganos superiores de empaquetamiento de la cromatina. La nucleosoma consiste en un complejo de 8 proteínas histónicas, 2 moléculas de cada histona, y estas se unen a pares de bases de ADN bicatenario y se separan unos de otros por un ADN de 50 a 70 conector unido a una histona. Cabe mencionar que también las histonas se modifican. Cada histona tiene un dominio estructurado y una cola de 25 a 40 aminoácidos, sin estructurar en el extremo amino. La modificación enzimática de las colas aminoterminales por acetilación metil o fosforilación modifica la carga eléctrica neta de las histonas. Esta modificación origina la desacetilización de las histonas, la cual controla la compactación y descompactación de la cromatina y su forma. Estas modificaciones son reversibles y en condiciones fisiológicas se usan para preparar la cromatina para la replicación del ADN y su transcripción. La acetilación de la lisina debilita las interacciones entre el ADN y las histonas y permite que los factores necesarios para la transcripción accedan al ADN. Por lo tanto, la acetilación de las histonas catalizadas por las histonas acetiltransferasa. La desacetilización, aquí las histonas catalizadas por la histona desacetilasa se asocia con el silenciamiento genético. Aquí hay una interacción recíproca de las actividades acetilasa y desacetilasa. Estas definen el nivel de transcripción de la cromatina. Y describe la compactación del ADN en la cromosoma y se utiliza para clasificar la cromatina. Las regiones muy empaquetadas o compactadas se denomina heterocromatina y en su mayor parte carecen de actividad genética. La heterocromatina no puede transcribirse porque el ADN se empaqueta con tanta firmeza que resulta inaccesible a las proteínas que regulan la transcripción del ácido ribonucleico. Cuando los cromosomas se estructuran, en esta estructuración, un cromosoma está compuesto por un complejo no covalente que tiene un ADN bicatenario lineal muy largo asociado a las proteínas histónicas, y su estructura varía durante el ciclo celular de una hebra laxa en la fase G hasta el estado compactado durante la fase M,
Los cromosomas aquí requieren 3 elementos en la secuencia para su propagación y mantenimiento como unidades individuales. Los telómeros son repeticiones hexámeros en el ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas, lo protegen de la degradación. Los centrómeros sirven de agarraderas, pues permiten el uso miótico y que éste se conecte con el cromosoma durante la división celular. El cinetocoro consiste en el centrómero y los usos mióticos. El centrómero hace frontera que se separan los brazos cortos y largos. La organización de la información, aquí la haploidía se refiere al número de copias de los cromosomas de una célula. La mayor parte de las células somáticas del cuerpo son diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que cada núcleo tiene 2 copias de cada cromosoma, una de la madre y otro del padre. Las células germinales son excepción a esta regla. Aquí contienen solo una copia de cada cromosoma y se le conoce como haploides. El genoma haploide de cada célula humana consta de 23 cromosomas, 22 somáticos y un sexual. El genoma haploide entero contiene 1.5 millones de parejas de genes. Cuando existe la repetición de nucleótidos y enfermedades, esto sucede cuando se llevan a cabo secuencias microsatelitales que están normalmente presentes en determinados genes y que se pueden expandir. Se ha demostrado que varias enfermedades humanas se deben a la expansión del número de repeticiones por encima del normal y que da lugar a un gen inestable y defectuoso. Aquí podemos ver la enfermedad de Kenny, que es repetida la citosina, la adenina y guanina, el número normal de 11 y 33 y enfermedad 40-62. O por ejemplo, la distrofia mitónica, que está ahí en la colocación de la citosina, timina y guanina, y el número normal de 5-30, enfermedad 50 y región sin traducirse en 5. ¿Cuál es la organización funcional? La organización funcional de las células están codificadas normalmente por genes que se encuentran en los cromosomas del núcleo y de las mitocondrias. No todos los genes están activos en todos los tejidos y necesitan alteraciones específicas de los mismos para que se expresen específicamente en un tejido. Un gen es toda región de secuencia necesaria para generar un producto funcional. El genoma se puede alterar debido a que todas las células de un individuo tienen contenido y secuencia de ADN idénticos. No obstante, los diferentes tejidos y células requieren que sus funciones las realicen un conjunto de genes específicos. Y de ahí la modificación estructural que difiere entre los tipos de células que desempeñan una función importante a la hora de controlar la expresión genética durante el desarrollo y la diferenciación. Estos cambios no afectan la secuencia del ADN del genoma y se denominan epigenéticos. Comúnmente los cambios se producen de forma coordinada y ayudan a explicar la herencia estable de las alteraciones de la expresión genética. La metilación de las citosinas se relaciona con la expresión génica y se consigue mediante la eliminación de grupos de metil de ciertos nucleótidos del ADN. Así que cuando hablamos de la alteración de la cromatina específica del tejido, esta se refiere a las diferencias estructurales de las cromatinas dentro de los tejidos, y aquí entran las eucromatina y heterocromatina. Se trata de cambios estructurales específicos para un tejido determinado que se hereda de manera estable. ¿Cómo se lleva a cabo el transporte a través de la membrana? Esto se genera de determinados iones y moléculas que deben entrar y salir de las células, ya que deben mantener su volumen y el equilibrio iónico para que se lleve a cabo los procesos normales de la vida celular. Las moléculas que sirven de alimento de la célula también deben entrar en ella para que se puedan degradar y así obtener energía. El transporte a través de la membrana puede ser a través de permeabilidad selectiva, que es la barrera para la entrada de las moléculas en la célula, la cual permite que las moléculas importantes entren y salgan las células mientras que otras queden excluidas. Los canales iónicos de transporte son proteínas insertadas en la membrana plasmática que facilitan el transporte de iones y otras moléculas al interior de las células. Se unen a determinados ligando el cloruro o glucosa
o a sodio y potasio, el cual facilita que atraviesen la membrana plasmática. Y se lleva a cabo mediante dos procesos, el transporte pasivo y activo. En el transporte pasivo, las moléculas atraviesan la membrana plasmática a favor con su gradiente de concentración. La molécula influye donde hay una concentración elevada de una menor concentración. Y el transporte activo, aquí las moléculas se mueven en contra de su gradiente, concentración, en procesos que requieren energía. La difusión se refiere al movimiento aleatorio de las moléculas a favor de su gradiente de concentración hacia el citoplasma de las células, la cual produce a través de unas proteínas de membrana que forman canales dentro de la membrana plasmática. Y la ósmosis consiste en la transferencia de un solvente líquido a través de una membrana semipermeable que no permite que atraviesen los solutos disueltos. El agua es el disolvente fisiológico más importante para que se genere la ósmosis. Pues es todo por hoy, muchas gracias. Hasta luego.